Aprendiendo del pasado es el título de la lección hoy, martes 28 de julio, que va a ser un tema bastante interesante porque después que el apóstol Pablo o la lección nos muestra de ese amor abnegado, hoy nos va a mostrar cómo nosotros a veces vivimos aún en el pasado y repetimos la misma historia. Por eso te invito hoy martes a que te quedes hasta el final de este video y juntos podamos sacar grandes enseñanzas para nuestra vida. Nuevamente, darte la bienvenida a nuestro canal. Gracias por apoyar en este ministerio, gracias por estar pendiente de nuestros mensajes y compartirlos. Si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas y apoyes este ministerio que con mucho amor y cariño lo hacemos para ti y para nuestro crecimiento espiritual. La lección de hoy lleva un título muy interesante: Aprendiendo del pasado. Como seres humanos a veces repetimos la misma historia, repetimos las mismas cosas y a veces no hemos aprendido del pasado, de lo que nos ha costado en algunas partes de nuestra vida o algunas experiencias de nuestra vida. Hoy en día, según la psicología, las personas viven más en el pasado que en el presente. Y la Biblia nos muestra que debemos vivir en el presente y dejar el pasado atrás. La lección de hoy nos recuerda que Pablo, después de hablarnos del amor abnegado, de esa experiencia personal, se centra en la idolatría. Y Pablo le recuerda a la iglesia de Corinto lo que pasó con el pueblo de Israel allá en el desierto, cuando Dios lo sacó, ¿cierto?, de la esclavitud de Egipto, lo dirigió por el desierto. Ellos siempre se rebelaban contra Dios y Dios los perdonaba. Ellos decían, nunca más lo vamos a volver a hacer. Y días o meses después o años después empezaban a adorar ídolos y se alejaban de su Dios, del Dios verdadero, ese Dios que los había libertado. La lección hoy tiene como base 1 Corintios capítulo 10, versículos 7 al 11. Dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por la mano del destructor. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales y tiempos difíciles. Así que esta fue la experiencia que Pablo le narró a la iglesia de Corinto del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía todo, no le faltaba nada. Tenían a Dios, era su rey, que los había liberado de la esclavitud. Tenían comida, tenían agua en el desierto. No, ni siquiera sus pies ni sus sandalias se dañaron, ni sus vestidos, porque Dios los protegía. Pero aún así, el pueblo se rebeló contra Dios. Y pues, lógicamente, la desobediencia trae consecuencias negativas a la vida de la persona que decide desobedecer o hacer cosas indebidas. Pablo nos muestra que por culpa de esos pecados, Israel pereció en el desierto, porque la generación antigua no entró a la tierra prometida. Y él nos dice, no repitan esos pecados que sus padres repitieron. Y muchas veces, desafortunadamente, hoy en las familias, los hijos, muchos de ellos, siguen en los pecados de sus padres. Y va de generación en generación hasta que nosotros no hagamos un pare y nos entreguemos a Dios. De cierta manera o en cierto sentido, lo que Pablo está queriendo decir es que muchas veces nosotros como cristianos
estamos repitiendo o viviendo lo que ese pueblo en Israel vivió. Y a veces nos queda fácil a nosotros señalar, ¿cierto? Pero ese pueblo que tenía todo, Dios les mostraba evidentemente su presencia, ¿por qué se rebelaban? Y a veces decimos, si nosotros hubiésemos estado allá, nosotros no nos hubiésemos rebelado. Pero nosotros tenemos mucha más luz que ellos, porque ellos no conocían el futuro. Nosotros tenemos el presente, lo que les pasó a ellos allá en el desierto. Tenemos el futuro revelado y aún así vivimos a veces peores que ellos, porque somos desobedientes, tenemos pecados ocultos, nos rebelamos constantemente contra Dios y nuestra vida a veces está allí en el pasado y no vivimos en el presente. La lección nos muestra que es más fácil señalar, ¿cierto? Es más fácil juzgar que actuar. A veces nosotros miramos más los pecados de las personas, de los hermanos, que nuestra propia vida. Así que quiero compartir contigo 4 puntos importantes que me han parecido importantes compartir contigo de esta lección. El punto número 1 es: los privilegios espirituales no te garantizan la salvación. El pueblo de Israel tenía agua, tenía a Dios, tenía todo lo que tenía que tener un pueblo, pero aún así el pueblo pereció. ¿Por qué? Porque se alejaron de Dios. Así que si tú tienes un cargo en la iglesia, predicas, cantas, no sé qué haces en la iglesia, no creas que ya tienes la salvación. Es más, he escuchado decir a algunos hermanos que por ser nosotros de la iglesia adventista del séptimo día, ya tenemos la salvación ganada, y eso no es así, porque la salvación se construye personalmente en una relación constante y privada con Dios. Así que este punto es muy interesante porque nos está mostrando que nosotros no podemos garantizar la salvación de nuestras almas por simplemente pertenecer a una iglesia o aparentar o quizás tener un cargo en la iglesia. Esto va mucho más allá de esto. El punto número 2 es: la historia de Israel es una advertencia para nosotros hoy. Hoy nosotros tenemos la historia. Sabemos de primera mano qué le pasó a ese pueblo rebelde. Y si nosotros repetimos la misma historia espiritualmente, pues estamos condenados también a la perdición. Dios nos garantiza ya nos ha ofrecido la salvación. Solamente debemos guiarnos y permitir que el Espíritu Santo nos guíe a través de su palabra para llegar a conocer a Jesús. No podemos repetir la historia espiritual que el pueblo de Israel repitió y vivió constantemente. Debemos ser realmente cristianos sinceros, con una relación muy estrecha con Dios. El punto número 3, la confianza en uno mismo puede llevar a la caída. Por eso la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros está exento de cometer algún pecado, de caer. Yo he visto caer a muchos pastores, a muchos líderes de iglesia, porque quizás se descuidaron en su relación con Dios, porque un cargo no te protege de caer en la tentación. No. Y a veces cometemos ese error: porque yo soy el anciano de iglesia, porque yo soy el pastor o el ministro, no voy a caer. No. Un cargo no te protege del pecado. Lo único que te puede proteger a ti y a mí del caer en tentación es tener una relación muy estrecha con Dios y depender constantemente de Dios. Y el punto número 4 que quiero compartir en esta mañana de martes contigo es: Dios siempre provee una salida a la tentación. El apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados más de lo que nosotros podemos resistir espiritualmente. Dios da la salida y a veces debemos ser como José, huir de la tentación. Lo que la lección nos mostraba hace días: debemos huir de los pecados sexuales, huir de la idolatría, huir de las fornicaciones, del adulterio. No podemos jugar con el pecado, no podemos hablar con el enemigo, porque si hacemos eso, nos pasará como a Eva. Vamos a caer. Empezamos a charlar con el enemigo y cuando menos nos demos cuenta ya estamos hundidos y con el agua al cuello. Pero Dios, aún así, en medio de las caídas nos levanta y nos extiende su misericordia, pero podemos evitarlo
porque Dios también da la salida para que nosotros podamos resistir la tentación. Teniendo este versículo en mente de 1 Corintios 10:13, la pregunta que la lección hace es, ¿por qué nos sigue resultando tan fácil pecar? Y yo podría responder desde mi experiencia personal que nos resulta fácil pecar es porque cuando nosotros no formamos, no construimos una relación permanente y constante con Dios, vamos a ser tentados y vamos a ceder a la tentación. Para evitar todo esto, debemos estar muy estrechamente ligados con Dios para que Él nos libre de la tentación y nos permita tener la victoria. Dios es el que nos da la fuerza espiritual para vencer la tentación. Así que esta mañana debemos aprender del pasado, de los errores del pasado, tanto en la vida espiritual como en la vida cotidiana. No repitamos más los errores de nuestros padres, no repitamos más los errores del pueblo de Israel y pidámosle a Dios que nos permita vivir en el presente con una esperanza en el futuro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y otra vez te hago la invitación a que te suscribas a mi canal, nos apoyes de esta manera y nos permitas llegar a muchas más personas. Déjanos saber en los comentarios cómo te parecen estas lecciones y juntos aprendamos para crecer espiritualmente y adorar y hacer todo para la honra y gloria de Dios. Que tengas un excelente y maravilloso día.